Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Hoy hemos invitado a tres expositores o a tres compañeros o amigos para que nos cuenten un poco su mirada respecto a lo que está pasando en la situación económica y específicamente la pregunta y lo que nos ocupa y nos preocupa es el sector productivo. Así que lo voy a dejar con Pablo Frigolé para que empiece. Pablo, muchas gracias, adelante. Justamente tres preguntas. Esas tres preguntas se refieren a las medidas económicas que enseguida voy a enfocarme cuáles son para que más o menos las conozcamos porque son varias. Y la pregunta es si son suficientes para salvar al sistema productivo. Yo le agregaría el alcance y la profundidad que deberían tener esas medidas. Por otro lado, ¿qué pasará con la cadena de pagos en esta situación? Y la última pregunta es si son medidas inflacionarias. Yo acá le agrego una frase que usan los Simpson: si puede mal ir, sale esto. La verdad es que Argentina se enfrenta no solo a una pandemia de salud mundial, sino a otras dos pandemias más. Por eso le llamo las tres pandemias que enfrenta Argentina. Una de las pandemias argentinas es la deuda y la otra justamente es la inflación. Cada una tiene una curva que se debe aplanar. Acá más o menos les voy a dejar a ustedes para que después repasen las medidas económicas, pero están diferenciadas entre las medidas que se han tomado para ayudar a las personas y ayudar a las empresas, ¿sí? La pandemia mundial en el mercado financiero se la está conociendo hoy como un cisne negro. Es algo que no existía, no conocíamos, no sabemos los efectos, vemos tampoco, no tenemos muy claro cuándo termina ni cómo es la profundidad de los efectos que va a tener. Lo único que sabemos en términos económicos es que nosotros hemos confinado a todos los consumidores mundiales a sus casas. La demanda ha desaparecido inmediatamente a través de un shock y se ha ocultado en las casas. Y hay un shock también de oferta porque se ha parado todo el sistema productivo. Frente a esta situación, Argentina ha tomado una serie de medidas para las personas: el ingreso familiar de emergencia, los repro que ya conocíamos para las empresas, vamos a ver también, el seguro por desempleo, la suspensión por fuerza mayor para evitar que este desempleo inmediato vaya a impactar y sea de más largo plazo. Hay una suspensión en los cortes de los servicios públicos y también empiezan a haber muchas medidas de impacto en un gran sector que después vamos a ver que está oculto y es otro de los grandes perdedores, que es el sistema financiero. Se suspenden los cargos a la extracción de cajeros, hay un congelamiento a los alquileres y la suspensión de desalojo y congelamiento en los montos de los créditos hipotecarios. Las empresas tienen muchas más medidas, es decir, hay un montón de herramientas. Podemos hablar de los créditos que están para pagar sueldos, hay subsidios, hay créditos de investigación de hasta 10 millones de pesos en ANR, que no son créditos, son subsidios, para investigación para todo lo que es mitigar los efectos del COVID. Existe también una ampliación de plazo en todo lo que son los cheques de pago diferido. Hay mucho financiamiento para poder rescatar todos estos cheques que no tienen fondo y que se han librado, inclusive desde septiembre, les diría yo que es una bola de pagos muy grande. Entonces las medidas existen, están las herramientas, pero la pregunta es si son suficientes para salvar al sector productivo. Y la verdad es que esta es, digamos, una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad. Como yo les decía recién, la regla va a ser la incertidumbre. Y la respuesta real de todo esto tiene que ver con la profundidad de esas herramientas. Esas herramientas tienen profundidad en la medida que tienen financiamiento. Y el financiamiento, lo único que tiene la Argentina es la emisión de dinero. Por lo tanto, tiene que tener velocidad y respuesta en la parte operativa, pero también tiene que llegar antes de que ocurra el aumento de precios. Por lo tanto, tiene que ser muy rápido. Esos 10.000 pesos, por ejemplo, a las personas, si les llegan el mes que viene, llega con un poder adquisitivo devaluado, y lo mismo sucede para el caso de las empresas. ¿Cuáles son los sectores más complicados y que probablemente vayan a mutar como el virus? Y el sector comercio, restaurante y hoteles, el sector de espectáculos y el turismo. Va a ser
lo más difícil de reactivar porque la gente va a arrancar con miedo. Todavía no conocemos cuál va a ser la reacción desde ese punto de vista. Y hay un gran perdedor oculto en la Argentina que es el sistema financiero privado. Si bien es global y también le pega al público, pero el público va a terminar siendo rescatado en la propia emisión y se va a diluir esto. El tema del sector financiero privado es justamente el que no está permitiendo también que de alguna manera estas herramientas lleguen rápidamente. Y acá un recordatorio, Mendoza, un cuarto de la actividad económica es comercio, restaurante y hoteles. Si le sumo el sector de petróleo en extracción y refinado y también el financiero, ya estamos hablando de la mitad del producto de la economía de Mendoza. Es decir, en este Titanic que nos agarra, porque una de las pandemias, que es la pandemia mundial, nos agarra con un endeudamiento muy grande y prácticamente en un default. Entonces nos agarra en este Titanic justo a la provincia de Mendoza en la primera fila, ahí listo para hundirse. ¿Qué va a pasar con la cadena de pago? Es otra de las preguntas que estábamos disparando y tiene que ver mucho con la expectativa de crecimiento que pueda tener la actividad económica para que las empresas consigan dinero y puedan pagar en esa cadena. Bueno, el FMI está esperando una caída cercana al 6%. Es decir, acá estamos viendo que las dos curvas que nosotros hablábamos de estas pandemias argentinas, la deuda que está reflejada en la tasa de interés y la inflación, por ahora no las vemos que se vayan a aplanar. Hay una gran bolsa de cheques, como les decía, que va a repercutir en las SGR. Prácticamente están virtualmente quebradas, están pidiendo un financiamiento a través de FOGAR para que se vean rescatadas. Y los principales elefantes de toda la actividad comercial, es decir, los super, los hiper, las grandes cadenas de mall, donde nosotros tenemos grandes superficies y eran los dueños de toda esta situación económica, donde el productor recibía un precio mucho más bajo de lo que los consumidores tenían que pagar en estos sistemas de comercialización. Bueno, hoy van a ser parte de los que arrastran esa cadena de pago. Acá le robo una Filmina Guzmán y le estoy mostrando justamente cuáles son las necesidades de financiamiento con este esquema de reestructuración y evidentemente esta, que es otra de las curvas de la pandemia, para nada se está aplanando. Me preguntaban si son medidas inflacionarias y estos shocks adversos de demanda y de oferta en el mundo va a depender. Seguro que va a haber menos actividad transada. El comercio mundial va a caer un 13% en el mejor de los casos y en el peor de los casos, es decir, que la pandemia continúe y esté descontrolada, cerca de un 30%. Ese es dato de la Organización Mundial de Comercio. La caída, si es más por el lado de la oferta, seguramente en el mundo va a haber una caída en los precios. Lo vimos con el petróleo. Te pagan para llevártelo. ¿Eso va a pasar en la Argentina? Y la verdad es que no. La inflación acá es la regla. ¿Sí? Hablando de este tema de aplanar las curvas y del proceso de reestructuración que tenemos atrás, el único financiamiento que tiene la Argentina es la emisión monetaria. Y lamentablemente eso es una expectativa de inflación a la alza. ¿Sí? En nuestro país, lamentablemente, esas expectativas se han vuelto realidad. Acá les robo un gráfico a los colegas de economía personal y ustedes pueden ver esa que es la otra curva de la pandemia de la inflación. Los números son bastante contundentes. Entre el 44 y el año 71, un 24% promedio. Entre el 72 y el 90, 487%. Para el 91-2001, 19% y 22%. Esos son los números promedio históricos de la Argentina. El año 2018 llegamos casi al 48% y el año pasado un 54%. Lamentablemente, estas medidas van a empeorar la situación inflacionaria. Vamos a darle la palabra a Marcos López. Bueno, yo la preparación de la charla la tengo un poquito más móvil. Yo me gustaría concentrarme más en lo que es la parte económica empresarial. Yo respecto a las tres preguntas iniciales,
respecto si las medidas eran suficientes. Me gustaría esperarme una división que se ha hecho a grandes rasgos de los grandes perdedores o las grandes situaciones de esta crisis. Los grandes grupos de empresas. Tenemos un grupo de empresas que claramente son el grupo de empresas más afectado, que tienen que ver con todo lo que es turismo, gastronómico y comercio. Tenemos otro grupo que es el grupo que se ha visto afectado en forma menos importante, como es el grupo de alimentos, o proveedores de alimentos, proveedores de algunos combustibles, que son actividades que, si bien no han mantenido, por lo menos no han dejado en cero sus actividades. Y tenemos un tercer grupo, que son un grupo de empresas que han visto inclusive incrementadas sus actividades, como son todo lo que es venta online, algunas inclusive que tienen que ver con la venta de productos esenciales. Yo creo que especialmente las últimas medidas que se han tomado desde el gobierno, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con asistencia a empresas, el primer grupo de medidas desde el sector empresarial fue muy discutido porque la posibilidad de acceso era muy baja. Era muy difícil llegar a ese tipo de medidas, y aquellos que lo hacían tenían que estar en muy buenas condiciones para que el banco pudiese otorgarle los préstamos que estaban solicitando. Luego tuvimos las medidas que sacaron ayer, estas medidas que tienen que ver con la masa salarial de las empresas. Hacen referencia fundamentalmente a ayudar a aquellas empresas a sostener su masa salarial, y fundamentalmente a la masa salarial directamente aplicándola sobre los empleados. Existe una grandísima cantidad de empresas que tienen un enorme problema para sostener su infraestructura de costos fijos y para sostener su nivel de movimiento a través de los cheques que venían emitiendo y su baja o nula facturación, que no pueden hacer frente a esas empresas, a esos cheques y a esas obligaciones. Las consecuencias que va a tener eso son nefastas, porque es muy probable que muchas de ellas no puedan hacer frente a esas obligaciones, y como consecuencia de esto, el temor que se genera en general es que las empresas van a tener una enorme cantidad de activos, de bienes que están destinados a la producción, que van a tener que vender o van a tener que cerrar. Y en el mejor de los casos, aquellos que son los ganadores de esta situación, que son muy escasos, pero siempre los hay, van a generar van a poder adquirir todos esos bienes de producción a precios irrisorios, concentrando la producción en menos manos y dejando un capital, una riqueza de la economía, entendiendo riqueza como la acumulación de capital invertido, extremadamente inferior a la que tenemos previo a la pandemia, por lo cuanto cuando volvamos a tratar de ir saliendo de la cuarentena, la cantidad de bienes, la cantidad de estructura, las inversiones que se han sido destinadas a la producción van a ser mucho menores, y por lo tanto las empresas que van a estar en condiciones de ofrecer servicios, tanto de ofrecer servicios y ofrecer productos para la venta, como de tomar mano de obra y tomar trabajadores, van a ser mucho menores. Esto, creo yo que las medidas que se tomaron no son suficientes. Tampoco es fácil solucionar esa situación, pero hay una cantidad enorme de empresas que van a destruir su capital invertido, que van a verse imposibilitadas de sostenerse ante esta crisis, y la consecuencia va a ser una pérdida importante de la economía, de estructura productiva, una concentración en menos manos, y ya esa concentración va a venir de parte de que aquellos más fuertes van a poder sortear esta enorme crisis, y los que son más débiles van a verse absorbidos, ya sea en su demanda o absorbidos directamente por grandes jugadores, con lo cual vamos a tener una salida mucho más lenta y difícil
porque hay mucha cantidad de producciones que no van a estar en condiciones. En ese sentido me da la impresión de que las medidas no son suficientes, que sigue estando una enorme cantidad, y la impresión en general en el ámbito empresarial, sigue habiendo una enorme cantidad de empresas que están viendo sus posibilidades de salir prácticamente nulas. Hay una cantidad, que es el primer grupo de empresas que veíamos, que les comentaba al principio, todo lo que es restaurante, todo lo que son hotelería, todo lo que está ligado al turismo, no tienen un horizonte posible, y esa falta de horizonte hace que tomar cualquier tipo de préstamo no les sea viable, porque no tienen ninguna posibilidad concreta de hacer frente a los pagos que eventualmente deberían generar con esos préstamos. Por lo tanto, creo que las medidas son insuficientes. De todas maneras, considero que no es fácil salvar esta situación. Esta situación no es una situación sencilla de salvar simplemente con una medida del gobierno. Respecto de las posibles resultantes de la tremenda emisión monetaria que va a generar tanto estas medidas como otras que puedan venir, creo que en definitiva lo que hay que ver es a quién se quiere mejorar o a quién se quiere beneficiar. Si el sistema que queremos utilizar es a través de darle préstamos a las empresas, y las empresas cuando vayan a tomar los préstamos a los bancos no van a dar esos préstamos porque la posibilidad de repago es muy baja, claramente los bancos no van a hacer una vía de este tipo de ayuda. Si se hace una emisión directa y esa emisión va directamente a los bolsillos de las personas que trabajan en las empresas o a las empresas, estaríamos manteniendo esta capacidad productiva. Y la otra alternativa es simplemente sostener el consumo y sostener la demanda de bienes y productos a través de una emisión directa a las personas. Yo creo que la emisión monetaria es altísima, pero la posibilidad, la contracara de no emitir sería dejar caer la estructura productiva o dejar caer el consumo, y las posibilidades de revertir esta situación serían tremendamente más nefastas que la posibilidad de entrar en una espiral inflacionaria, que no es tan evidente, dado que la baja enorme que hay en la demanda y la imposibilidad de que haya un shock de oferta, no irían directamente a una hiperinflación. Finalmente, con respecto a las posibilidades de otras fuentes de financiamiento, claramente Argentina no las tiene, y no tiene muchas otras opciones. Por lo tanto, básicamente sería eso. La otra alternativa sería una cuasimoneda, que claramente tanto Guzmán como Culfas han dicho que es preferible emitir directamente que tomar cuasimonedas. Entonces, le damos la palabra a Dante. Dante, todo tuyo el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Un especial saludo a Marcos y a Pablo. Y en función de lo que comentaron los colegas anteriormente, yo tengo una posición bastante estricta con algunos temas. Primer punto, me parece que acá se está poniendo en discusión un modelo económico, y no es una cuestión menor esta. El coronavirus lo que ha hecho es despejar algunas dudas con respecto a lo que había al modelo que estaba vigente hasta diciembre de 2019, y plantear que ese modelo, en las condiciones que estaba, seguramente iba a tener un proceso de colapso en el mediano o largo plazo. El coronavirus lo que hizo fue acelerar este proceso. Esto fue lo que pasó. Me parece a mí que el tema de las medidas, la discusión de las medidas que tomó el gobierno, si son suficientes o no son suficientes, me parece que es otra discusión de fondo, que es el contexto cambia día a día. Las consecuencias económicas que tiene esta pandemia, todavía no tenemos certeza, ni de volumen ni de la calidad de ese movimiento que tiene el coronavirus en la economía. Hola. Es claro que vamos a tener un proceso muy fuerte de destrucción de empleo. 1/3 de los trabajadores del mundo van a quedar sin empleo, según la OIT. Esto va a generar un problema fuerte en la demanda, y como decían los colegas,
los sectores más expuestos a esta situación van a ser seguramente aquellos que trasladan y concentran gente, que es el transporte masivo y el tema de hoteles, restaurantes. Ese tipo de sectores va a tener una consecuencia bastante complicada, no solamente post pandemia, sino en el proceso más largo. Ahora, está claro que la situación para otros sectores no va a ser lo mismo, y de acuerdo a cómo se vaya manejando esta cuarentena y cómo se vaya liberando algunos sectores, va a tener opciones, porque en realidad todo está en la capacidad de respuesta que tenga la gente, y la capacidad de respuesta de la gente va a estar en función del poder adquisitivo que se pueda recuperar o no. Esto es una regla básica de la economía. Entonces, el otro punto que se puso en discusión fue el tema de la emisión monetaria. Indudablemente, Argentina no tenía otra opción que la emisión. No tiene acceso a crédito. El Banco Mundial ha destinado 150.000 millones de dólares a sus asociados. Incluso el Fondo Monetario acepta que se lleven la cuota parte que tiene cada país para destinarla al tema sanitario y a proteger a algunos sectores específicos. Ahora bien, Argentina, como decía, no tiene acceso al crédito, y por esta situación que planteaba Pablo, del alto endeudamiento. Entonces, la única vía de solución a esta situación es la emisión. La emisión no significa automáticamente inflación, pero si no es relativamente controlada en un plazo determinado, puede generar inflación. También está claro que el sector productivo en Argentina es un sector, sobre todo en alimentos, oligopólico, que tiene un poder de negociación distinto a lo que se puede ver en otros países, con una economía más equilibrada, y entonces lo que nos encontramos es con distintos componentes en la economía que generan cortocircuitos, y hemos visto algún tema de inflación que se ha empezado a despertar en unos sectores muy específicos. Ahora, en realidad la discusión de fondo es, la pandemia lo que ha hecho es profundizar esta crisis que venía dándose en el modelo neoliberal, si lo queremos definir de alguna manera, y también pone en evidencia que en Argentina hay una discusión muy fuerte entre las grandes empresas, el gobierno, que en su momento fue perdiendo capacidad de negociación porque se hicieron más fuertes las empresas, ejemplo, Techín, lo que evidencia que se tiene que reestructurar no solamente la economía, sino la visión del Estado. ¿Cuál es la visión de Estado que vamos a tener de aquí en adelante? No solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Si uno mira los ejemplos de Francia, Italia, España, donde los gobiernos empiezan a hablar de nacionalización de empresas, incluso no dicen nacionalizar, dicen vamos, no queremos que nuestras empresas nacionales caigan en manos de compradores agresivos o de capitales multinacionales. Para eso, si es necesario, vamos a poner plata, nosotros como Estado, a las empresas para defender las empresas nacionales. Eso, en criollo, es nacionalización. No hay otro camino. ¿Por qué? Porque es una cuestión estratégica. La economía también tiene un componente fuerte de estrategia internacional. Y eso es estrategia. Nosotros en Argentina tendríamos que mirar bien cómo trabajar el sistema financiero, el sistema de exportaciones, regular, la regulación en las grandes empresas tendría que tener un componente más fuerte con respecto al tema de los controles. Y, a ver, doy un ejemplo. Hoy se sabe que aquel que tiene una factura electrónica la puede negociar en el mercado de valores, pero ¿qué pasa? Hay una fuerte disponibilidad de los fondos a comprar ese tipo de instrumentos. Ahora, cuando llega el vencimiento de la factura, las empresas grandes, que son las que aceptan esas facturas, no las están pagando. Entonces tenemos un problema. El Banco Central no los pone en una lista negra, como si lo quisiéramos definir de alguna manera, como hacen con los cheques. Entonces las empresas grandes manejan ese instrumento, lo manejan en su decisión de pagarlo o no pagarlo, y no tienen ningún tipo de penalidad. Entonces, estamos teniendo algunos problemas, empiezan a surgir problemas en el tema legislativo y en el tema de operatorio, que nos está evidenciando que este modelo económico tiene que tener algún tipo de control y de restricciones, porque si no, todo lo que haga el Estado para tratar de combatir no solamente el tema sanitario, sino de tratar de revertir el proceso económico, en algún momento va a tener un proceso de implosión. Eso me parece que es el escenario que tenemos, lamentablemente. No soy muy optimista con respecto a muchas de las cosas que están pasando, pero digo, el escenario presente y el escenario futuro
no es el mejor para una economía como la nuestra, que sale de un proceso de alta inflación, de recesión. Entonces, me parece que acá lo que hay que intentar es buscar la mejor solución desde el punto de vista político, pero con una fuerte mirada desde el punto de vista de lo que es la economía en el mediano plazo, en el mediano plazo, y no mucho más de eso, porque el coronavirus no sabemos hasta qué punto va a tener solución, si en estos próximos meses, en el próximo año, no sabemos. Y esas consecuencias, el tema de las expectativas de la economía ya está generando problemas en el mercado petrolero, en el mercado inmobiliario. Digo, estos son el escenario que tenemos, y me parece a mí que la situación puede cambiar en función de las decisiones que se tomen desde el gobierno con respecto a algunas variables macroeconómicas. Me parece que es eso. Comparto en mucho lo que planteó Pablo y lo que decía también nuestro expositor anterior, pero me parece que la situación hay que analizarla en profundidad, no solamente desde el punto de vista de las medidas actuales, sino del modelo económico que está vigente. ¿Y qué va a pasar con ese modelo económico? Nada más.